Ok, hermanos, si ya han leído 1 Corintios capítulo 13, en todo su capítulo, vamos a estudiar el último versículo de 1 Corintios 13, el verso 13. La meditación de esta mañana la he titulado de la siguiente manera, y vamos viendo y preguntándonos cuál es el mayor de ellos. El apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos en Corintio, en 1 Corintios capítulo 1 en adelante. Luego escribe su segunda carta y en esta primera carta de 1 Corintios 13, el verso 13, el apóstol Pablo dice a los hermanos: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es interesante poder notar cómo el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia. Y Pablo, hermanos, escribe a esta iglesia, y recordemos que es la iglesia de Dios que está en Corinto, pero también aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En 1 Corintios 1, el verso 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto quiere decir que también esta carta, hermanos, ha sido escrita para nosotros. Nosotros ahora que estamos en este pleno siglo, el cual estamos viviendo, y dice ahí a los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ya en este capítulo 13 encontramos el tema del amor. Encontramos el tema de lo perfecto y que iban a cesar las lenguas, pero que iba a permanecer algo en la iglesia del Señor. Y Pablo dice a estos hermanos en esta carta que existen puntos sobresalientes que son de mucha importancia, de mucha relevancia para cada uno de nosotros. Primero, lo que debemos entender es que cuando Pablo escribió esta carta, la escribe porque él está consciente que la gracia de Dios fue dada a los corintios. La gracia de Dios, el favor de Dios no merecido fue dada a esa iglesia de los corintios. Es interesante notar que en esta carta podemos ver en este capítulo 13 como en el capítulo 14 y el capítulo 12, los dones sobrenaturales que existían en esa iglesia local. Cosa, hermanos, que no vemos en la iglesia en Éfeso, cosa que no vemos en la iglesia en Tesalónica, cosa que no vemos en la iglesia que Pablo escribiere a los hermanos allá en Roma. No vemos, hermanos, cómo la gracia de Dios fue dada a estos hermanos en gran manera, de que ellos tenían diferentes dones, tenían diferentes capacidades y habilidades para llevar a cabo, pero sin embargo,
les faltaba una cosa, y esta cosa era el amor. Pero también en los capítulos anteriores se nos habla de las carnalidades de estos hermanos, como el espíritu divisionista que había en ellos. También ya en el capítulo 12 se habla de las diversidades de dones espirituales, que hay muchos miembros en un solo cuerpo y que todos deben de preocuparse unos por los otros. Y lo primero que vamos viendo es la fe. Dice Pablo, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo habla que ahora a los corintios y a nosotros nos toca ver lo que permanece. Y lo que permanece es la fe. Y dice el texto que la fe es algo que permanece. La fe es esencial para nuestra salvación y para la salvación de todo ser humano. Cuando hablamos, hermanos, amigos, de la fe, decimos que la fe es la confianza en la palabra de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Romanos 10:17 dice, esta fe es evidentemente la fe objetiva. La fe objetiva es esta fe que encontramos en la palabra de Dios. Y la fe subjetiva es la fe que encontramos en el sujeto. Pero aquí Pablo dice que permanece la fe. La fe objetiva permanece en los hermanos en Corinto, pero también permanece en nosotros. Y Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas personas dicen que tienen fe, que Dios les va a salvar, que Dios les va a bendecir, que Dios les va a salvar eternamente, pero basan sencillamente su fe en sus propias ideas y no en las promesas ni en las enseñanzas bíblicas. Y si permanece la fe que debe permanecer en nosotros como cristianos es esta fe objetiva, esa fe que está revelada en la palabra de Dios, no en ideas propias, no en criterios humanos, no en enseñanzas erróneas, ni tampoco en un hombre, sino en la palabra de Dios. Y es la fe, por eso hablo, no la subjetiva, la del sujeto, sino la objetiva, la que está basada en la palabra de Dios, la que debe permanecer en nosotros. Dice Pablo claramente que tres cosas permanecen. Y dice ahí en ese mismo versículo, noten ustedes, y ahora permanecen. Y esa palabra permanecen es de una palabra griega que significa menei, singularmente, concordando en número, como pistis en cuanto a la fe, es la que permanece en la lista. Permanece en la lista pistis, la fe. La fe, porque es esencial para la salvación de todo ser humano. Dice Pablo, la fe, la esperanza y el amor iban a permanecer aún con la venida de lo perfecto. Y sí, 1 Corintios
El capítulo 13 habla de lo perfecto, pero cuando habla de lo perfecto, hace referencia a toda la revelación, ¿verdad? Que iba a ser plasmada, completamente revelada en la voluntad del Señor. Pero cuando Cristo viene y cuando nosotros partamos de este mundo, y si estamos fieles al Señor y nos vamos al lugar que el Señor nos tiene preparado para ir al descanso y esperar por segunda vez la segunda venida de Cristo sin relación al pecado, fíjese bien, ya no habrá fe, ya no habrá esperanza. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1, note usted, habla el apóstol Pablo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando Cristo viene y nos encuentre aquí aún despiertos, vivos, o estemos muertos, nos va a llevar al cielo. Si estamos vivos, vamos a ser transformados nuestros cuerpos para recibir al Señor en el aire. Y los que ya han muerto en el Señor van a resucitar primero para ir con el Señor. Pero cuando Cristo venga por segunda vez en relación al pecado, entonces ya no habrá ni fe ni habrá esperanza. Después la fe, ciertamente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos fe en algo que no vemos, en algo que no hemos contemplado con nuestros propios ojos, no hemos palpado con nuestras propias manos, pero tenemos fe, tenemos confianza, tenemos certeza, tenemos seguridad que Dios existe y lo podemos ver aún por la creación que Él creó. Lo podemos ver por cada uno de nosotros aquí reunidos en esta mañana, por cada criatura que Dios ha creado y trae a la existencia a este mundo, podemos ver que realmente Dios existe. Pues este mundo no salió de la nada. Este mundo fue creado por Dios y debemos de tener fe, certeza y seguridad en Dios mientras estamos aquí en este mundo. Pero ya no estando aquí en este mundo, ya muriendo en Cristo o viniendo Cristo y llevándonos al cielo, ¿para qué la fe? ¿Para qué la esperanza? Ahora tampoco va a haber esperanza cuando Cristo venga, porque ¿para qué vamos a decir que estamos teniendo esperanza? Porque ciertamente nosotros tenemos esperanza. Si tenemos fe, tenemos esperanza. Y si tenemos esperanza, la pregunta es, ¿en quién debe estar basada nuestra esperanza? Bueno, Colosenses 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿quién es la esperanza? Cristo. ¿En quién está su esperanza? En Cristo. Ya viniendo Cristo, ¿habrá esperanza? No, porque ya vino. Si ya hemos muerto y Cristo viene,
y resucitamos, ya no va a haber fe, ya no va a haber esperanza, porque ya Él ha venido y ha cumplido su santa y divina voluntad en cada uno de aquellos que estamos dispuestos a hacer lo que nuestro Dios nos manda. Y es importante que entendamos esto porque en segunda de Corintios, el capítulo 5, segunda de Corintios 5, versos 6 al 8, dice Pablo, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bueno, dice Pablo que vivimos confiados siempre. Debemos saber que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahora mismo estamos ausentes del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos con Él. Estamos ausentes de la presencia de Dios porque no estamos ante su presencia. Pero por fe sabemos de que estamos hoy reunidos para tener comunión, tener participación con Él en la cena del Señor cada primer día de la semana. Él se reúne para estar aquí entre nosotros y esto lo creemos por fe, porque nosotros andamos por fe ahora. Nosotros no andamos por vista. Confiamos y más quisiéramos nosotros ahora estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y es importante que entendamos esto, porque Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La fe y la esperanza están íntimamente ligadas, de manera que donde hay fe, hay esperanza. Entonces ahora permanece en este momento la fe, permanece en este momento la esperanza, porque no ha venido Cristo por segunda vez sin relación al pecado para llevarnos al cielo y gozar con Él de las bendiciones que Él nos ha prometido. Ahora dice que permanece la esperanza. Esperanza, elpix, el diccionario Strong habla de la esperanza no en el sentido de una visión, de algo que vemos, o de algo optimista, o de un simple deseo sin fundamento, sino en el sentido de expectación, en el sentido de tener confianza, tener basada nuestra esperanza y nuestra certeza sólida en nuestra vida para esperar y confiar en Dios. La esperanza bíblica descansa sobre las promesas de Dios, particularmente aquellas que tienen que ver con el retorno de Cristo en la tierra. Tenemos esa esperanza, tenemos esa confianza
Por lo menos yo, no sé ustedes, pero sí todos deberíamos de tener esta confianza. Me acuerdo de un texto que había escrito Juan en el libro de Juan, en Juan capítulo 14, el versículo 1 y 2, y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Luego dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo los hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Esa esperanza ahí está. En Juan 14 está esa esperanza. Tenemos la esperanza y creemos de que Cristo fue a preparar lugar no solo para los apóstoles, sino también para todos los que creen en Dios, pero conforme a la fe objetiva, a la fe bíblica, a la fe que está basada en la palabra de Dios. Y la esperanza no en aquello que a veces oímos decir: yo tengo fe en esta pastilla. No, yo tengo esperanza en esta pastilla. No, yo tengo fe en la Biblia, en la palabra de Dios. Tengo esperanza en las promesas que me ha prometido el Señor. Y es tan seguro el futuro de los redimidos por la sangre del Cordero, que el Nuevo Testamento algunas veces habla de hechos por venir, empleando el tiempo pasado de los verbos como si los tales ya se hubieran cumplido. Y aquí lo podemos ver en este texto que estoy citando de Juan 14, en el verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando en un tiempo como que ya está cumplido, que ya esas moradas ahí están y están preparadas para los fieles cristianos que mueren en el Señor. Y por eso hablamos que en el Nuevo Testamento algunas veces se habla de hechos por venir, empleando el tiempo pasado, y de los verbos como si tales verbos ya se hubieran cumplido, como que ya se fuesen hechos realidad. Y debemos de entender esto, que sí existe la fe y la esperanza, y la esperanza nunca es inferior a la fe, sino que es una extensión de la fe. La fe es la posesión presente de la gracia, y la esperanza es la confianza en el cumplimiento futuro de la gracia, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por fe a esta gracia, dijo Pablo, a esta gracia. Ahora, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, fíjese bien, en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué nos vamos a gloriar? De que vamos a ver a Dios, hermanos. Vamos a poderlo contemplar. La esperanza no avergüenza. Romanos 5, el versículo 5, el apóstol Pablo escribe a estos hermanos en Roma
Y en Romanos 5, el verso 5, dice Pablo a los hermanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, ¿cómo ha sido derramado en vuestros corazones? ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo que usted y yo recibimos cuando nos bautizamos en Cristo. Cuando nos bautizamos en Cristo, recibimos el perdón de pecados, pero también recibimos el don del Espíritu Santo. Lo recibimos y confiamos en esto, que lo recibimos. Y esta es nuestra fe que tenemos. No depositando nuestra confianza en algo o en alguien que nos va a defraudar, hermanos, sino que confiamos nuestra esperanza y nuestra confianza en alguien, hermanos, que no miente, alguien que va a cumplir sus promesas con fidelidad absoluta. Veamos Tito, capítulo 1, Tito capítulo 1, y me llama la atención el verso 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermano, Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. Dios es Dios y Él no miente. Y nosotros debemos de creer y tener fe, tener confianza, tener esperanza de esa vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vea, si usted está a punto de morir o al borde de la muerte, o no sabe si el día de mañana se va a levantar, yo creo que su fe, yo creo que su esperanza debe de estar ahí en la vida eterna que Dios ofrece, la cual Dios no miente. Él no miente. Y Él nos ha prometido esta vida eterna. Él nos ha prometido y nos va a cumplir, porque es un Dios que no miente. Por eso debe de permanecer la fe y debe de permanecer la esperanza. Y la manera en que Dios ha obrado, la manera que Dios ha obrado en las tribulaciones en su vida, llena de confianza a la persona que anda por fe. ¿Escuchó eso? La manera en que Dios ha obrado en las tribulaciones. Dios obra en las tribulaciones que usted tiene en su vida. Porque mediante las tribulaciones, mediante las tremendas presiones que abruman el espíritu, esto lo llena de confianza a usted, a mí como persona que andamos por fe, la confianza que Dios lo ama y que Él está con usted. La base fundamental
de la confianza del cristiano es la seguridad que tiene en el amor de Dios. ¿Cuál amor? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor, hermanos, que Él nos mostró. Romanos 5:8 también nos habla acerca de ese amor de Dios, donde nos dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está su amor. Cristo vino a morir por nosotros. El Hijo de Dios vino a dar su vida en rescate por usted y por mí. Y por toda persona que todavía no se ha convertido a Cristo. Y por cualquier persona o hermano que todavía no ha reconciliado con el Señor. Cristo ha venido a morir en la cruz del Calvario para redimirle de su pecado. Y la base fundamental de la confianza de nosotros los cristianos es la seguridad que tenemos el amor de Dios. ¿Y cómo puede estar usted tan seguro de la esperanza que tenemos en Dios? Por su amor que nos mostró, no por otra cosa. Entonces, permanece la fe, permanece la esperanza. Dijo Pablo a los hermanos ahí en Corintios, en 1 Corintios 13, el versículo 13. Y vemos que la esperanza es una virtud cristiana que junto con la fe y luego el amor produce paz y gozo. Y esto se puede encontrar en la Biblia, en los pasajes que ya les he citado, como Romanos 5:2-5, Primera de Tesalonicenses 1, el versículo 3. Note usted lo que dice el texto, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestra obra, de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ya en Hebreos capítulo 6, el verso 11, el escritor a los Hebreos nos dice allí en su capítulo 6, el verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Plena qué? Certeza de la esperanza. ¿En quién tengo certeza? ¿En quién tengo seguridad? ¿En quién tengo confianza? ¿En quién tengo yo esperanza? ¿A quién? ¿A quién estoy esperando? ¿A quién usted está esperando? Cristo. Sus promesas. Eso Filipenses 1, el verso 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cristo va a ser magnificado, ya sea por vida o por muerte, hermanos, en nuestras vidas. Y luego siempre, Hebreos, el capítulo 6, si usted nota, el libro de Hebreos está lleno de mucha esperanza,
de mucha confianza que debemos de tener en el Señor. Y dice Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Oyó eso? Nuevamente, otro versículo que nos dice, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, a la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Tenemos esperanza, tenemos confianza. Y segunda de Corintios capítulo 3, segunda de Corintios 3, el verso 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Tenemos tal esperanza que usamos de mucha franqueza. Debemos de tener esperanza en Dios, en Cristo. Colosenses 1, su versículo 4 y 5, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. ¿A dónde está basada nuestra esperanza? Por lo que hemos oído por la palabra del evangelio. No está basada, hermanos, en cuentos, en mitos, sino que está basada en la palabra por el evangelio. Romanos 12:12, dice el apóstol Pablo ahí en su carta, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Y luego el 15:13, dice el apóstol ahí, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos. Ahora vivimos en esperanza por fe en el Evangelio de Jesucristo. Y sí debe de permanecer por ahora la fe y la esperanza. Ya para los cristianos del primer siglo ya no permanece la fe. Ya no permanece la esperanza. ¿Por qué? Porque ya murieron y están esperando la segunda venida de Cristo. Ellos murieron con fe y con confianza, con esperanza en Dios, en Cristo. La pregunta es, hermanos, ¿permanece la fe en nosotros? Hermanos, ¿permanece la esperanza en nosotros, tal y cual la hemos leído en la Biblia, en el Evangelio de Cristo? Si así es, que Dios nos ayude a que permanezca esta esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Bendiciones del Dios de esperanza, lleno de todo gozo en el creer, lleno de toda paz
en el creer, la meta, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Luego dice Pedro, ya terminando, hablando de la esperanza y de la fe, que estas dos están ligadas, dice Pedro, 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo es nuestra esperanza? Viva por la resurrección de Jesucristo por los muertos, para una esperanza viva, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, una herencia reservada en los cielos, hermanos. Una herencia reservada en los cielos. Y dice, para vosotros. Así que, hermanos, preguntémonos, ¿cuál es nuestra esperanza que tenemos? ¿Cuál es nuestra fe? Y luego vamos a hablar acerca del amor. Espero que esto nos ayude a que podamos tener la fe, la esperanza, mientras estamos en este mundo, pero sobre todo vamos a ver en la clase que debe de permanecer el amor en cada uno de nosotros, sobre todas las cosas, sobre todo, debe de permanecer el amor y es lo que va a seguir permaneciendo por toda la eternidad, el amor. Que Dios nos bendiga. Amén.